Como siempre te recordamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como Full Autor. Déjanos tus comentarios y si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiendo con tus amigos. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Outdoor. Don Cristian Moscoso, ¿cómo está? Encantado de saludarte. Hola Edu, ¿qué tal? Aquí todo bien, disfrutando del entrante otoño en la región de Aysén. Así veo, se ve muy bien. El día de hoy tenemos un invitado que ya lo deben estar viendo, muy interesante. Y me gustaría, Cris, si te parece, que nos puedas dar una introducción y vamos desarrollando un poco la conversación, porque la idea es poder conocerlo un poquito más. Bueno, para mí es un tremendo honor presentar en esta que hemos tratado de crear una nueva sección dentro de Full Outdoor y qué mejor que partir con un entrañable amigo y por otro lado creo una figura del audiovisual hoy día, tanto de la conservación como de el deporte outdoor. Mateo Renengoa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola Eduardo, hola Cristian. Contento, la verdad, creo que puede ser una muy agradable conversación de día viernes. Feliz con ustedes. Así es, precisamente estamos en un día otoñal de viernes. Mateo, muchas gracias por estar con nosotros y la pregunta de cajón es ¿cómo llegaste a todo esto? Después vamos a hablar un poquito de los proyectos, pero ¿cómo llegaste a este mundo más audiovisual, desde la fotografía y a la vida al aire libre en particular, al outdoor? ¿Cómo está esta primera aproximación? Creo que es importante destacar dos cosas. Hay una mezcla muy importante entre el arte y el amor por la naturaleza. Creo que esas son las dos grandes ramas de donde viene no solo mi tema, sino que gran parte de lo que sabemos del mundo, del conocimiento científico, etcétera, viene de esas dos partes. Y pucha, yo me considero muy afortunado de que tuve un papá fotógrafo y una mamá bailarina de ballet clásico. Entonces, desde muy pequeño estuve entre medio de las cámaras, los estudios, pero también mi mamá con un tema de danza, de música. Pero por un lado yo venía con mi chip de la naturaleza, no sé de dónde, mi papá siempre me decía yo no sé de dónde, pero lo único que pensaba era en pescado, en animales, en pájaros. Entonces creo que era bastante evidente el camino por el cual yo podía seguir. Como que no se me puso difícil y por eso empecé tan pequeño, como que a los 19, 20 años yo ya estaba en la Patagonia sacándole fotos a los pájaros. Y fue bastante orgánico y lo sigue siendo. Entonces fue bastante, como te decía, orgánico. Es orgánico, pero tampoco como que partiste estructurando tu carrera o tu visión profesional vinculado directamente como con esto. Efectivamente fuiste como... Fue algo como que fue decantando. Quizás si nos podéis contar qué fue lo que gatilló en ti este primer acercamiento. No tanto la fotografía quizás, porque ya nos quedó claro de que tenía que ver con este amor a la naturaleza y la vinculación con el arte, pero sí quizás esa transición a lo audiovisual, que me parece interesante en tu caso, cómo se da y cómo de ahí empieza a agarrar como un vuelo gigante. Sí, bueno, claro, esa transición me la debo más a mí mismo, porque si bien mi papá me enseñó la fotografía, ni siquiera me enseñó cómo sacar fotos, me enseñó el amor por la fotografía, se podría decir. Pero luego empezaron a salir estas camaritas digitales chicas que graban video en 15 píxeles, horrible, pero me llamaba mucho la atención poder darle movimiento a las imágenes, no sé, de alguna manera sentí como una responsabilidad de poder mostrar cosas. Como dije, bueno, yo podría mostrar cosas y me van a quedar bien. Sentía que tenía la capacidad de poder mostrar y tenía como esa, no sé si llamarlo ansiedad, pero como esta necesidad de mostrar cuestiones y empecé a jugar con la camarita y ahí viene de un día para otro el amor por la escalada. Yo estuve todo tercero y cuarto medio colgando el arco fútbol. Así, para allá y para acá, y como sin saber por qué, y de repente un día me invitan a un muro y digo, ya, puta, haberlo sabido antes, ¿cachai? Y
Lo bueno es que ya venía preparado. Entonces, rápidamente la misma camarita empezó como vamos a los boulders, ¿cachai? Un par de videos en YouTube, hasta que me acuerdo que un día del gimnasio El Muro me piden que hiciera como el video de un campeonato. Eran como por 30 lucas. Y todo el rato, ¿cachai? Me motivé, bajé programa para editar YouTube, cómo editar videos, todo, ¿cachai? Y ahí por un tubo. Entonces creo que por ahí viene un poco el origen y siempre tratando de mezclar el tema de la escalada con la conservación del patrimonio natural, que era como lo que siempre más me ha gustado. Mateo, un poquito antes me gustó esa parte que dijiste, como este amor por la naturaleza o este amor por la fotografía, digo, que a lo mejor tu papá te presentó y tú fuiste desarrollando, porque tenemos claro que se va queriendo lo que se va conociendo. Y en la medida que vas adquiriendo este conocimiento, la primera pregunta que yo te haría es, ¿partiste revelando análogo o entraste de lleno a lo digital? Porque hay una transición importante. Yo revelé análogo con mi papá. Yo lo acompañé toda mi niñez a los estudios. Él tenía una ampliadora y pasábamos ahí en Paseo Más yendo a revelar sus pegas y yo alucinaba. Pero yo como mi persona, como mis trabajos, empecé en el área digital. Pero lo bueno es que tuve ese lado de acompañar a mi papá un montón, de ir a la ampliadora, de revisar las diapos, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, igual tuve ese lado. En esa dirección, la pregunta es, claro, tú dijiste, de alguna manera me la creo, que creo que hay algo que yo puedo expresar. Pero hay un cierto carácter que se va forjando en torno al fotógrafo y luego al audiovisual, en donde tú defines de alguna manera tu propia personalidad. ¿Cómo te vas estructurando al respecto en ese desarrollo? Vuelvo a reiterar que fui muy afortunado porque tuve mucha validación cuando chico por parte de mis papás. Y de verdad creo que es una suerte tremenda, tremenda, que no todo el mundo tiene. Fui tremendamente validado. Me decían constantemente que, bueno, que yo era el mejor, que era seco. Y hoy en día, si bien trato como de mantener un perfil relativamente bajo, pero por dentro me creo el medio cuento siempre, ¿cachai? Estoy súper seguro de lo que hago. Entonces, es maravilloso, la verdad, pensarlo así. Como esa validación desde chiquitito te ayuda un montón. Y creo que es un tremendo aprendizaje para los que somos padres o para los que van a ser padres, tratar de emular aquello, porque sin duda tiene un efecto bastante power en los niños. Absolutamente liberador. Creo que es entregar es yo creo que la verdadera expresión de libertad, ¿no, Chris? No, sin duda, el poder transmitirle, yo creo, algo a la siguiente generación, sobre todo si emana de ti, ¿no? Esa generación es tu propio legado. Nada, yo creo que efectivamente, como dice Mateo, es toda una fortuna cuando tenemos padres que nos inspiran, ¿no? Y que nos inspiran como en esta faceta más creativa, ¿no? Que también es una búsqueda personal. Y en ese sentido, Mateo, la naturaleza es suficiente inspiración, pero tú también te has metido en todo un área que tiene que ver con el deporte, que has generado un material, ¿no? que muestra los lugares para la práctica, qué sé yo, desde el surf, la escalada. Cuéntanos un poquito de eso, cómo entraste en ese mundo, cómo se fueron abriendo esos caminos hacia el desarrollo audiovisual de un material más vinculado como al deporte, a la escalada. Bueno, por esto mismo que yo te contaba, que cuando chico pasaba colgando del arco fútbol, jugaba tenis, salía a correr, iba al gimnasio. Había también esta necesidad como por la actividad física, la coordinación corporal. Y pucha, yo siempre tratando de meter todo en un saco y llevarlo, ¿cachai? Entonces me hizo mucho sentido como este gusto por la imagen, por la fotografía, por el video, poder también incluir, como llamarlo, deportes, hobbies, como sea, en las mismas producciones, ¿cachai? Y siempre yo con la excusa de que era todo al aire libre, era todo en la naturaleza. Entonces, la verdad, me hacía mucho sentido, me llenaba mucho este menjunje de actividad física, de coordinación corporal, de
conexión, de concentración en torno a un lugar natural. Mateo, yo vengo de una generación donde el cartón era una validación absoluta en la sociedad. No sé cómo fue en tu caso. ¿Estudiaste formalmente? ¿Te lo impusiste? ¿Te lo impusieron? ¿Cómo fue esa transición? Porque estás en el colegio de alguna manera muy, muy motivado, muy bien estimulado, como decías tú, por tu familia, pero hay que tomar ciertas decisiones. Uno cuando sale del colegio, dice, bueno, te preguntan, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Es fuerte la situación, me imagino, almuerzos, once, ahí los familiares, no sé. ¿Cómo fue eso? Yo estoy muy contento de que eso ha ido cambiando un poco. La verdad estoy muy contento, creo que incluso con la pandemia cambió aún más y me pone muy, muy feliz por los jóvenes. A pesar de eso, yo en mi caso la tuve bastante fácil. Como que mi papá me decía, debería estudiar arte, dibujar la raja, ¿cachai? Como, no tuve una presión, pero yo sí me la autoimpuse un poco, como que veía a tu círculo, veía a tus amigos, y yo si bien tenía como esta, se podría decir, madurez de amar la naturaleza y todo, también tenía 18 años y era un ganso, no entendía nada de la vida. Y dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿cachai? Y me metí a estudiar diseño industrial. Porque también me encantaba realizar objetos, con mi papá siempre nos hacíamos las cosas, los juguetes cuando chicos. Pero claro, cuando llevaba 2 años y medio me di cuenta que me estaban enseñando a cómo hacer 1000 tapitas plásticas para una botella por segundo y empecé como a cachar que no iba por ahí la cosa. Y me salí nomás, pues, me salí y ahí rápidamente me empezaron a salir estas peguitas de fotos, de campeonatos. Y yo siempre he sido como un poco ambicioso igual en llevar mi carrera adelante, mejorar. Y así fue. Entonces, sin un cartón, como decís tú, ¿cachai? Pero con mucho amor por el trabajo, disciplina, como queriendo hacer las cosas bien. Pucha, capacitándome en internet todo el rato, saliendo con referentes que a mí me parecían importantes, a sacar fotos, y ahí uno se va forjando también. Si nos podéis mencionar algunos de esos referentes, por ejemplo, con los que marcaron, no sé, quizás los primeros años o esa validación que hablabas tú antes de familiar, ¿no? También es importante después llegar a transmitirla o a generarla en el ámbito más de tus iguales, de tus pares, ¿no? ¿Quiénes fueron esos referentes que te marcaron? Había varios tipos de referentes, pero incluso en la generación de la escalada, ustedes mismos, pues el Eric Vigorux, tú, el Vicuña, el Pancho Herrera, que si bien es más como paralelo, pero también estábamos todos en la misma, queriendo hacer las cosas bien, queriendo aprender. Y sí, pues por ejemplo, el Eric ya tenía más experiencia que yo en varias cosas, aprendí bastante. Y después en la vida te vas topando con muchos personajes. Hace algunos años trabajé con un fotógrafo ruso que también me explotó la mente, haber trabajado con él. Nunca olvidando los referentes que no son ni fotógrafos, no son ni nada, pero son personas que te inspiran. Un señor que conociste en un cerro, ¿cachai? Pero que no podéis creer el nivel de humildad y de sabiduría que transmite. Entonces, esos son aún más importantes referentes. Y eso de una u otra manera, ese tipo de referentes, me imagino, ¿no? Porque no están vinculados como a la parte más técnica de cómo sacar las fotos, de un resultado, de plasmar una imagen o un movimiento, ¿no? en una cinta. Tiene que ver quizás con cómo relata una historia, lo que consigue, ¿no? A través de la comunicación. ¿Qué destacas tú, ¿no? de tu obra o qué intentas realizar con tu trabajo en la audiencia a la cual está dirigido desde lo deportivo hasta lo más vinculado a la conservación, ¿no? O el naturalismo? Yo hoy día diría 100% enfocado en trabajos que ayuden a conservar el patrimonio natural. Por ejemplo, la escalada la veo como una herramienta para aquello. Sin duda. Por ejemplo, en nuestro proyecto Climbing for a Reason, yo lo veo 100% como una herramienta para que esos niños
se conviertan en guardianes de su ecosistema, de sus lugares, que cuiden su naturaleza, que amen su naturaleza. Claro, viéndolo así y volviendo al tema de los referentes, como bien decís tú, no va por cómo se mide la luz de un video, no va como con qué lente tenéis que usar. Eso lo podéis buscar en YouTube, eso cualquier persona, eso no importa. Pero es la manera en que una persona te relata un momento, te muestra algo con un nivel de inspiración, e incluso gente que viene de lugares que no podéis creer que tengan ese nivel de entendimiento ni de amor por la naturaleza, ¿cachai? O por las culturas. Entonces, creo que es muy importante como siempre tener en cuenta esos personajes para poder llevar a cabo tus proyectos. Mateo, normalmente nuestras creencias nos limitan. Es lo único que conocemos, lo único que tenemos, ¿no? Básicamente, ¿no es cierto? Es lo que creemos y juzgamos al tiro, emitimos juicio. Esto es verdad, esto es mentira, sí, no, blanco, negro. Pero en este relato que tú nos estás dando hay un nivel de entrega y de apertura y de eterno aprendizaje increíble, entendiendo bien la palabra humildad. Y en este desarrollo, ¿cómo lo fuiste adoptando esto de ir captando historias, como decía Cristian, ir desarrollando historias y ir pudiendo, tejiendo esa conversación y tú dices, esto es? Mira, me voy a dar una vuelta un poco larga para contestarte esta pregunta, pero me acordé, entre todos estos referentes, yo tuve un profesor que él hace arqueoastronomía. Entonces como que estudia la relación de los pueblos originarios con el cosmos, con el cielo, con las estrellas. Y él me decía que un día estaban buscando como un tipo de roca especial en el norte y era muy complejo porque por lo mismo que decís tú, porque nosotros tenemos un prejuicio y hay muchas cosas que no vemos porque somos adultos, porque ya estamos fucked up, ¿cachai? Entonces él dijo, vamos a hallar niños, porque los niños no tienen ese prejuicio. Los niños van y ven cosas que nosotros no vemos, ¿cachai? Y encuentran cosas que nosotros no encontramos. Pucha, eso para mí fue un tremendo aprendizaje, como de acudir a la niñez, acudir constantemente a la niñez y tratar de sacarse de los prejuicios que tenemos como adultos, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, los relatos son otros, son más dinámicos, tienen muchas más variantes a las cuales acudir. Me hace mucho sentido y me gusta recordar esa clase que nos dio ese profe cuando nos explicó todo esto que me decís tú, que me hace mucho sentido del el juicio, el prejuicio que tenemos nosotros como adultos que la verdad nos limita la mitad de la vida. O sea, estamos enceguecidos hoy en día, más que nunca, además. Entonces, bonito acudir a la niñez y por eso también me hace tanto sentido el trabajo que hacemos con Lucho, que es para niños y con niños. Y creo que cualquier cambio que queramos hacer en la sociedad y en la conservación del patrimonio natural debe ser desde los niños. Me acuerdo ahora que hablaba de como que estamos en este espacio de los referentes, ¿no? De una conversación donde no me acuerdo si te hacía la pregunta o estábamos conversando de para dónde iba la vida para el futuro, ¿no? Y me decía, me encantaría hacer algo como La Tierra en que vivimos, ¿no? Ese programa o al sur del mundo. Era ese programa medio ochentero, ¿no? Que lo mejor que hay. Para los que son de otra generación. Y siento de que de ese momento, ¿no? Ahora, efectivamente he conseguido, quizás no lo mismo, ¿no? Pero sí poder trasladarte, viajar con tu pega incluso a otros países. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? ¿Cómo es el primer viaje? ¿Dónde fuiste? ¿Cuáles son los viajes que te han marcado? ¿Y por qué ese bicho, ¿no? ¿Qué había en ese programa que te tiene hoy día viajando por diferentes lugares junto a Luchito Wigner? Me hace mucha gracia y mucho sentido que me digáis esto, porque de verdad es un tremendo referente. Es un tremendo referente ese programa para mí. Yo encontraba maravilloso como gente que iba y simplemente mostraba una realidad ajena que nadie conocía. Un señor que cortaba leña y después había un pájaro más allá, y eso era el programa, ¿cachai? Y aún así era maravilloso, porque tú estabas ahí en tu departamento, en cualquier lado, y por un momento estabas ahí con un viejo cortando leña en Aysén, y era la raja. Entonces, claro, yo creo que tiene mucho de... Sin duda, hay un referente tremendo ahí en mi carrera, y
y esta ambición por querer hacer algo similar ha ido resultando, po. Y como decías tú, de a poquito fueron saliendo más viajes y claro, la cuestión terminó grande, po. Fuimos a la India por primera vez con Lucho. Para mí era acuático, porque yo tenía, no sé, 25 años y ya estaba con mi cámara viajando por la India, tratando también, pues, de contar historias locales sin grandes como pretensiones, también mostrar una realidad. Me recuerdo ese viaje, ¿no? Al rock trip de Petzel, ¿sí? En Piedra Parada, mitológico ahí con la furgo de Hakajonu. ¿Marcó un antes y un después ese momento en tu carrera como audiovisual? Sí, sí, sin duda. Fue como el primer viaje pagado en que gané algo de plata y en que nos pudimos ir lejos y un mes, ¿cachai? Fue bacán y fue como el primer especie de documental más largo que hice y fue a un par de festivales y a la gente le gustó y sí, yo creo que es un puntapié inicial igual. Y como decís tú, fue mitológico ese viaje, po. Increíble. Qué bueno que hayamos compartido ahí. Sin duda, fue un momento muy particular, yo creo que para todos, para nosotros en la revista también, poder ser validados por un lado, ¿no? De que nos inviten a un lugar, poder aportar desde nuestro propio rincón, generando contenido asociado a esa actividad. Creo que, como se dice, es el sueño del pibe, ¿no? Y da inicio a eso. Y retomando, ¿no? Ahí también hay otros realizadores vinculados también que espero también poder invitar más adelante en esta sección. Pero se estaba conformando, ¿no? Tú hablabas de un Claudio Vicuña, un Pancho Herrera, un Eric Vigorux. Se estaba conformando quizás una nueva generación también, ¿no? Más vinculada como a lo que eras tú, ¿no? Una nueva generación de realizadores que estaban quizás más en terreno que lo que estaban un Claudio Vicuña o un Eric Vigorux, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo ha sido ir? Yo siento como que tanto tú como un Pancho Herrera, como un Carlos Lastra quizás, también son puntas de lanza, ¿no? que van abriendo a una nueva generación de realizadores audiovisuales vinculados al outdoor principalmente, las puertas para que puedan entrar nuevas generaciones y así ir alimentando la identidad visual de lo que puede ser este país o incluso ya Latinoamérica en el ojo, ¿no? de estos realizadores. ¿Cómo ha sido convivir con ese inicio de ecosistema? Bueno, yo creo que nosotros tuvimos la suerte, a propósito que lo mencionáis ahí, me va a encantar que los entrevisten y ver sus entrevistas. Tuvimos la suerte de ser los primeros capaces de comprar una cámara no tan cara, no tener que pertenecer a un gremio de cine y arrendar equipos carísimos y conseguirte 800 lucas por aquí y por allá, comprar una cámara y listo, ¿cachai? Un microfonito y ya podís descargar un programa de edición de video y podís armar algo interesante. Entonces creo que fue un momento clave en que nos dimos cuenta que estaba esta alternativa y nos lanzamos, porque antes de verdad yo creo que era mucho más complejo, tenías que estudiar cine y pertenecer al gremio y tener pitutos, ¿cachai? Porque habían muy pocas cámaras en Chile, o sea, yo encuentro admirable lo que hacían en el sur del mundo, ya unas cámaras de 15 kilos, y cruzaban el Istmo de Okhotsk. Tuvimos suerte de pertenecer a esa generación que fuimos los primeros capaces de comprar un equipo barato a nuestro alcance y conseguir buenos resultados para esa época. Entonces eso nos permitió, como decís tú, ir un poco como en esa vanguardia de generar contenido y teníamos esa constante búsqueda también. Búsqueda de algo nuevo, de vamos más lejos, grabemos cuestiones, juntémonos. Fue bacán, la verdad. Siento que había también ese espíritu de colaboración. Si tú no sabes y yo lo sé, bueno, te lo enseño. Obvio. ¿Cuántas veces llamé al Pancho Herrera para preguntarle weas de cámara? Él era más Mateo en ese sentido, ¿cachai? El Eric también. Yo soy medio guaso para los computadores, para los menús. Entonces, siempre buscando colaboración ahí entre todos. Mateo, te quería hacer una pregunta. A este formato de desarrollo personal, profesional, y tiene que ver con cómo no se pierde esta capacidad de asombro, esta humildad, este formato de ser siempre como un aprendiz. No sé no sé si lo leí o lo escuché, pero decían que Aristóteles cada cierto tiempo dormía en el suelo para aterrizar las cosas y hay otros maestros que también lo vienen haciendo.
¿Cuál es tu secreto? ¿Duermes en el suelo? Estaría buena para después valorar lo que es una buena cama también. Es difícil no perder la capacidad de asombro, sobre todo cuando, pucha, yo todos los meses voy a algún lugar alucinante. No sé, pasado mañana me voy a grabar flamenco con Salar en la cordillera de San Pedro de Atacama, ¿cachai? Sí, es muy complejo. Hay veces que incluso yo peco de perder el asombro, pero hay que buscarle hay que tener disciplina para no perder el asombro. Entonces yo vivo acá en Puerto Varas y ahora me dio con conocer y entender muy bien el bosque en general. Desde los microorganismos, los líquenes, los musgos, los helechos, los hongos, los animales. Y, pucha, un ratito libre agarro el auto y me meto al bosque, ¿cachai? Aprovecho de grabar, pero tratando como de entender. Y cada cosa nueva que uno aprende, como, oh, nunca había cachado este musgo, o nunca había cachado este helecho, lo veía en la guía, oh, se llama helecho tanto. Y todos esos momentos son reveladores, creo, cada uno por separado. Y si lográis como estar enriqueciendo y nutriendo esa necesidad de conocimiento, creo que al mismo tiempo también no te pasa eso de perder la capacidad de asombro, porque mientras nunca se acaba. La gracia que tiene la naturaleza es que es interminable. Si fuerais para adentro, el helecho tiene un tardígrado adentro, el tardígrado tiene microbio, el microbio tiene bacterias, y tenía un mundo hasta los átomos. Y así para arriba también. Estuve la semana pasada con una alerce que tiene 3.600 años. Solo el hecho de pensar cuántos organismos viven en ese alerce, pucha, podríais sacar 100 tesis doctorales solo de los organismos que viven sobre ese alerce. Entonces hay que buscarle, no perder la capacidad de asombro y tratar de entender y conocer. Y así con todo, así con las culturas, así con la educación. Con lo que uno se proponga, creo que podéis como entrar y entender. Y a medida que uno entiende, uno quiere y uno cuida. Te escucho, me doy cuenta que está muy presente el tema de el hazlo tú mismo, ¿no? El lanzarse, el tener esa capacidad de poder entre reinventarse y crearse, ¿no? Y creerse el cuento sobre todo. En ese sentido, todo el desarrollo audiovisual requiere de diferentes facetas, ¿no? Desde el visualizar, ¿no? Lo que veníamos conversando, la historia. Por otro lado, el filmarlo, tomar la cámara, ¿no? Y ver, elegir la luz, que tiene toda la parte técnica. Después viene la edición, qué sé yo, distribución, es todo como una pequeña fábrica, ¿no? ¿Hay alguna parte que te guste más que otra y hay alguna que te guste menos, claramente, que estés intentando dejar de hacer o que te haya costado más desarrollar? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Buena pregunta. En mi caso, más que si hay una parte que me guste más o que otro, hay proyectos que te gustan más que otros. Entonces, pucha, yo cuando estoy con un proyecto que me gusta mucho, amo todos los procesos, desde planificarlo hasta difundirlo, ¿cachai? Pero aún así, dentro de todos estos procesos hay unos que amo aún más. Como por ejemplo, no sé, pues ese momento en que estoy con mi cámara y hay un animal que había querido grabar mucho tiempo y le está llegando a la luz perfecta y estoy ahí, es como, es lo mejor que te puede pasar, ¿cachai? ¿Cachai? Que está enfocado, ¿cachai? Que está bien, que le está llegando la buena luz, que la composición está buena. Y es como que estáis encontrando un tesoro, estáis acumulando un tesoro invaluable, ¿cachai? Entonces eso es muy excitante. Pero, pucha, después cuando llegué a la casa y yo trabajo con mi hermano me hace la música de los documentales. Y me manda una música increíble y agarro esta imagen y le pongo la música y le pongo el audio que grabé del bosque y se arma como que se envuelve todo y estáis solo en tu casa, en tu escritorio y es como, ¡oh, la cagó la weá! Esos momentos son muy bacanes. Como que sabéis que armaste una weá que a la gente le va a gustar mucho. Me imagino que pasa también si componía una canción muy buena o con todo, si uno con todas las disciplinas puede pasar. Es muy evidente en el mundo audiovisual porque es todo muy sensorial, es muy visual, se te paran los pelos, ¿cachai? Esos momentos son exquisitos cuando lográis cuando todo se une, el audiovisual, ¿cachai? La música le pegó perfecto, la imagen está bacán, el montaje está rico. Sí, hay partes más tediosas, como, pucha, montar una cuestión gigante, tenéis que revisar 4 terabytes de material, estar ahí, ¿cachai? Y yo no soy bueno para estar sentado en el computador, no soy bueno. Estoy 2 horas y ya, bueno, me tengo que ir.
Entonces a veces me demoro. Hay de todo, pues como en todas las pegas. Y puede sonar muy lindo, pero hay momentos que estáis chato, como todo. Como te decía, hay que buscarle y encontrarle la gracia a todos los procesos. Mateo, te quería preguntar un poco sobre el proyecto Climbing for a Reason, que ya debe llevar sus buenos años. Tú me sitúas un poco ahí en la línea del tiempo. Nosotros lo vimos en sus inicios y bueno, fue pasando inclusive en pandemia. Entiendo que los tomó fuera y el proyecto ha venido agarrando una atracción ya no tan nacional. O sea, el tema ya empieza como que el mapa se abrió y ya puede ser cualquier punto de este planeta. En esa evolución, ¿cómo la has vivido y cómo lo ves como proyecto hacia el futuro? Sí, es uno de los proyectos que más amo, tanto yo como Lucho y toda la gente que nos ha colaborado. Esto partió porque nos gustaba mucho viajar, básicamente. Aquí vamos a mentir. Pero no, lo que pasó es que Lucho fue a la India un año y conoció en Badami a un cabro que se llama Praveen, que estaba tratando de enseñarle a escalar a los niños y vio que las condiciones eran súper básicas. No tenían cuerda, tenían un par de zapatillas y dijo, voy a volver el próximo año y voy a traer equipo y les vamos a enseñar a los niños y la weá. Y el Lucho también es así de proponerse una weá y hacerlo. Y me dijo, oye, ¿por qué no vamos y grabamos como un video de la cuestión y todo? Y dije, bueno, obvio, ¿cachai? Obvio que sí. Y ahí, claro, cachamos que había como un nicho maravilloso que iba mucho más allá del amor por viajar, sino que, pucha, era viajar y entregar un regalo increíble, sembrar una semilla increíble que después puede resultar en muchas cosas más. Entonces, hicimos ese documental, le fue bien y ya teníamos como una base para pedir financiamiento para futuros proyectos. Y así seguimos y seguimos y hasta el día de hoy seguimos. Pues. Claro, como decías tú, seguimos en pandemia, nos fuimos a Surinam y nos pilló la pandemia en la mitad de la selva, sin señal. Y de repente volvimos a la ciudad y cachamos que ya estaba todo cerrado y nos tuvimos que quedar como 3 meses más en Surinam. Bueno, después nos fuimos a la Junta a grabar un capítulo que está muy próximo a estrenarse, pero mientras estábamos allí sucedió lo de Juan Pablo Mor. Y ahí fue como, tenemos que ir a Pakistán. Lo primero que vino a nuestra cabeza fue como porque el JP nos decía siempre, cabros, vamos para Pakistán, es bacán, bueno, tenemos que desarrollar el proyecto allá porque él ya nos había acompañado a Nepal. Y cuando sucedió fue como, bueno, nos vamos a Pakistán lo antes posible. Y tal cual, pues, nos conseguimos los financiamientos y partimos y ese docu también va a estar precioso porque lo hicimos para las niñas de Pakistán. Como que es obvio que en la cultura musulmana es el hombre el que como que recibe todos los privilegios y los beneficios, pues. Y eso nosotros lo pudimos ver ridículamente, pero tuvimos la suerte que a la aldea en que llegamos, no es un matriarcado, pero hay 2 mujeres, 2 hermanas que tienen un poco la batuta, porque tienen más capacidad económica, por diferentes razones, pero le hacen caso. Y nosotros a ellas les propusimos hacerlo para mujeres y fue tal cual, y fue muy, muy emocionante, porque los primeros días veíais como ya los grupos de niñas estaban así, ¿cachai? Onda muy tímida, mucho susto. A medida que iban pasando los días, ya como que no iban a tocar la puerta, como ya, pues ya que íbamos a escalar, podíais ver como una transformación en ellas en 5 días, porque ellas estaban escalando las rocas de su pueblo, no estaban tonteando, ¿cachai? Se habían convertido en escaladoras y eran un grupo de 15, 20 escaladoras de la aldea. Íbamos caminando por la mitad de la aldea y ahí van las escaladoras. Fue muy polémico, muy, muy bonito, muy emocionante. Me emociona solo pensarlo. Y estoy muy contento del documental que va a salir de eso también. Y espero que sigan. Pues ahora tenemos planes de viajar a Etiopía, así que vamos con todo, la verdad. Estamos muy motivados con ese proyecto, nos gusta muchísimo. Y creo que gran parte de mi carrera se la debo a ese proyecto también. Todo esto, yo diría, grandes proyectos, ¿no? Porque involucra también un tema de producción. Climbing for a Reason, en el fondo, también lleva una serie de equipos a los lugares que va, no solamente audiovisual, sino de que también de material, ¿no? Para poder generar ahí una transformación del lugar que visitan. En ese contexto, todo el tema del financiamiento, todo el tema de la salida del material que ustedes hacen, por ejemplo, presentaciones en festivales, tiende a ser algo importante para que los auspiciadores se vean motivados a financiar este tipo de producciones.
¿Cómo ves tú hoy día el desarrollo de este tipo de material en Chile, en Latinoamérica, qué sé yo, la salubridad de los festivales, del financiamiento? Mira, en ese sentido yo me saco un poco el sombrero por la marca Hakajonu, que es la marca que nos ha ayudado, porque hace 8 años se dio cuenta que había que financiar documentales y que quizá era más importante sacar un documental de 20 minutos con una historia a que estar como poniendo weá en la tele o carteles en la carretera, ¿cachai? Que decidieron gastarse parte de su presupuesto en eso. Y nosotros tuvimos la tremenda suerte de poder ser parte de esa decisión. Creo que ya prácticamente todas las grandes marcas o las instituciones que podrían financiar este tipo de proyectos se han dado cuenta que la publicidad va más allá de la foto taquilla o del corto taquilla, que hay que generar un impacto. Pues es cosa de ver marcas como Patagonia, donde trabaja mi gran colega Dani Casado, que desarrollan documentales potentes, ¿cachai? Se gastan buenas lucas en denunciar algo, por ejemplo. Creo que el documental de denuncia es súper necesario. Y espero que así siga para el futuro. Espero que las marcas se den cuenta que también tienen una responsabilidad. No solo es vender, vender y vender. Y además, generando este tipo de contenido van a vender, si eso es lógico. Pero espero que cada vez más se tomen el rol y la responsabilidad de denunciar malas prácticas o de dar a conocer buenas prácticas, de dar a conocer buenos proyectos, buenas iniciativas. Y en ese sentido estoy seguro que vamos camino para allá. Ahí también mencionas a Dani Casado, mencionas a Lucho Wigner, a Juan Pablo Mor, y me quedo principalmente con estos últimos dos personajes, ¿no? Muy vinculados, o más que vinculados dentro del mundo del deporte, pero también con una opinión respecto de las cosas, ¿no? ¿Cuál es, en tu convivencia con este tipo de personajes, cuál es la importancia de que aparezcan este tipo de figuras, ¿no? Que por un lado tienen no sé si un éxito, sino de que un desarrollo por el lado del deporte, pero además tienen una faceta activista? Es tremendamente importante porque son ejes, son personas que pueden llegar muy lejos con la gente. Cuando Juan Pablo Mor decía algo, se le escuchaba igual. Se le escuchaba porque la gente confía en él, porque la gente admira su trabajo. Yo espero que hayan muchos más personajes así, con una opinión como crítica al mismo tiempo, porque hay que aprovechar, yo creo que la gente que tiene arrastre, que tiene ya sean seguidores, lo que queráis, debería tomarse como esa responsabilidad de estar comunicando lo mismo que te decía las marcas, los problemas y las soluciones en torno al entorno, porque ella es un poco redundante, pero estamos en un momento que o hacemos algo ya o de verdad es algo único que nunca había pasado. Creo que hay que buscar por todas las aristas para frenar de alguna manera el cambio climático, el pésimo comportamiento que estamos teniendo los seres humanos. Y espero que los Lucho Wigner, los Juan Pablo Moro, los Dani Casado, los siento ustedes mismos, sigamos en esta como lucha de una comunicación sana, que no se deje vender y que comunique de verdad, que comunique las cagadas que están creando, pero también como los ejemplos a seguir. En ese sentido, para ti, ¿hay alguna, porque hablabas del documental de denuncia y lo importante que es, ¿hay alguna denuncia que tú hayas quedado como, chuta, esto realmente es impactante, qué bueno poder haberlo filmado, qué bueno poderlo haber comunicado? Bueno, el año pasado estuvimos con el Dani Casado trabajando en un documental que se llama Lo que queda del bosque. Fuimos a Chiloé, esto es una idea que viene del Dani. En Chiloé hay como una especie, es como un lejano oeste en torno a la legislación medioambiental. Como que ya es una isla y las cosas que pasan en Chiloé quedan en Chiloé. Y la única solución que hay hoy en día a la calefacción, que es un lugar tan frío, tan húmedo, tan lluvioso, es la leña. Entonces, ¿qué es lo que más hay en Chiloé? Es bosque. Y tú decís, como ya voy a cortar esos árboles de allá, obvio, porque hay que calentar la casa, pero en la investigación que hicimos y en lo que estuvimos grabando nos dimos cuenta que es una brutalidad la cantidad de árboles que se cortan. Y con cada árbol que tú cortáis, no estáis cortando un pedazo de leña con hojas encima, estáis matando, primero que nada, una gente que acumula humedad debajo del bosque.
que tiene raíces, que se comunican con los hongos, que atrapan nutrientes. Estáis matando a alguien que secuestra dióxido de carbono y que genera oxígeno. Pero por sobre todo estáis matando como miles de hectáreas de bosque. A medida que fuimos haciendo la investigación, que fuimos entrevistando a la gente, te das cuenta que la destrucción de los ecosistemas en general es terrible, porque íbamos en el auto como por todas estas praderas lindas de Chile, ¿cachai? En la imagen que tenemos el chileno promedio del sur, que es la pradera, la vaquita de Colún, unos árboles por allá en el fondo, y tú decís, puta, qué lindo el sur. Pero cuando pensáis que esa pradera alguna vez fue un bosque tupido, con millones de helechos, con humedad, lleno de aves, insectos, y decís como, chuta, esto no era así, ¿cachai? No es natural. Eso se traduce a prácticamente todos los ecosistemas que tenemos en Chile. En el norte con el litio, en los fiordos con la salmonera, en el mar con la sobrepesca, en la cordillera con las represas, con la minera. Cada lugar tiene su problema y es importante, muy importante que sean denunciados y que la gente conozca esos problemas y que empecemos a buscar soluciones entre todos. Y creo que debería ser a través de la educación. Tú no vas a encontrar la solución a estos problemas en 6 meses, como cambiando una ley, ¿cachai? Tú tenés que esperar 30 años a que las nuevas generaciones vengan distintas. Y eso es el trabajo que hay que hacer, es con los niños. Me gustaría llevarte como para el otro lado ahora, ¿no? Como estábamos en la denuncia, en quizás lo negativo que te puedes haber topado con tu trabajo, pero también te ha tocado viajar y no solamente por la denuncia, sino que también por la exploración del territorio vinculado a expediciones deportivas o proyectos. ¿Algún lugar que te haya marcado más que otro? Sí, bueno, obviamente lo primero que se me viene a la cabeza es decirte que todos los lugares tienen su belleza y esa es como la respuesta políticamente correcta. Pero obviamente hay lugares que hay locos, o sea, el cruce del Istmo de Ofqui, que está como al sur de la laguna San Rafael y que salía al Golfo de Pena, es de los lugares más extraños y impresionantes que me ha tocado visitar. Bueno, también hemos hecho navegaciones por la península Taitave, tú veis como borde costero que si hubiera alguien, serían las postales más hermosas de Chile, ¿cachai? Es una locura, y sin embargo nadie las ve, están ahí, están piola, lo cual es bacán, pero también hay una cantidad de lugares que la gente no se imagina que hay en Chile, y que, pucha, yo he tenido la suerte de poder ir a muchos de ellos. Parte linda del trabajo, pues, que es como dar a conocer estos lugares a gente que nunca va a tener la oportunidad de ir a conocerlos. Lamentablemente en Chile el 90% de la población no tiene la capacidad ni la oportunidad de conocer esos lugares, y por eso es lindo también poder llevar una pequeña porción, aunque sea a través de una pantalla, para que la gente tenga un minutito de conexión, de decir, oh, acabó, qué linda la naturaleza. Y no solo eso, yo siempre digo que en un documental que así, o en un corto, o en lo que sea, si lográis que una persona vea ese video y quede como, oh, y llegue a su casa en la noche y lo comente con sus papás y se arma una conversación en torno a una mesa, eso es el golazo al ángulo más grande que puedes meter. Que se generen conversaciones en torno a temáticas medioambientales, yo creo que eso es lo más importante, entre los niños, entre los abuelos, que haya conversación. No importa como el punto de vista que haya, pero que haya esa conversación es tremendo. Y creo que algunos documentales lo logran. Mateo, te quería preguntar un poco sobre, ¿te educaste de alguna manera, como lo dijiste al principio, con YouTube? Y YouTube ahí yo creo que debe ser hoy la biblioteca más grande que hay en torno a muchos temas. Muchas personas aprenden de diversas cosas ahí. Tocaste el tema de la educación también como parte esencial, como plan de largo aliento de una carrera de fondo. Pero entre medio han salido una cantidad de formatos increíbles. Hoy TikTok, Instagram, Facebook. ¿Cuál es tu opinión sobre estos formatos nuevos? ¿Cuál es la utilidad que se le podría dar? De TikTok no puedo opinar. Casi no sé lo que es. Creo que es como... No tengo. Parece que es como que bailan, algo así. Bueno, esa es mi opinión de TikTok. Pero espero que sea bien utilizada. Instagram sí utilizo. Creo que es muy importante, pero al mismo tiempo es un poco peligroso, porque nos hace a todos adictos un poco a la pantalla. Yo tuve que eliminar el Instagram de mi teléfono hace como 2 o 3 meses, y lo reviso en el computador, los mensajes y todo. Es lo más importante que hay, la verdad. Es donde está toda la información y es donde
yo igual me meto a ver qué onda, qué está pasando, algunas noticias, y es importantísimo y es una herramienta que si se utiliza bien, es la más poderosa que hay hoy en día, sin duda. En general las redes sociales, y creo que Twitter o Instagram son las más, hoy en día las más power, y creo que es importante darles un uso responsable, pero darle un uso, porque están ahí. Pucha, tú puedes generar mucho ruido con una noticia en Instagram. Todos lo hemos hecho, todos lo hemos seguido. Por eso considero importante darle un uso responsable, pero que puede ser muy, muy útil. Y por un lado también genera una espada de doble filo, ¿no? Porque por un lado ha generado de que el contenido sea una nueva publicidad, ¿no? Y por ese lado como ha valorizado, por ejemplo, a los realizadores, ha generado una serie de temas negativos, pero también ha ayudado a transformar, ¿no? Con lo que decías tú de ya no quedarte con la expedición así taquilla o el evento, qué sé yo, de marca explosivo, sino de que hoy día se asocia mucho más a generar contenido y no de una sola vez, sino de que pensándolo en el largo plazo. En ese sentido, y apelando a las conversaciones que quizás hemos mantenido, ¿no? fuera de pantalla, pero ¿cómo ves tú la realidad actual de los realizadores locales, ¿no? En términos de la creación de historias, la búsqueda de esas historias? Lo técnico yo creo que puede ser más equiparable, pero en el fondo me gustaría saber en esta capacidad o en esta valoración que tú le das a obtener una historia, ¿no? A un relato que pueda marcar a la audiencia. ¿Cómo ves tú el acontecer actual del tema? Creo que igual estamos en pañales en Chile como país, porque tenemos demasiado que mostrar, demasiado que enseñar, demasiado que ofrecer, y sin embargo somos muy pocos, somos realmente pocos los que estamos en esta pega. Son contados con los dedos de una, de dos manos. Así gente que esté dedicada haciendo documentales de conservación, que te muestren como iniciativas importantes, choras. Deberíamos ser muchos más, deberíamos ser, ojalá, cientos, y que esto creciera. Y yo por eso siempre me gusta decir como que a la gente que se lance nomás, que no es tan terrible, ¿cachai? Si uno cree en lo que vaya a hacer y creéis que lo vaya a hacer bien, lo vaya a hacer bien. Sin duda estamos en pañales. Hay demasiado que hacer, demasiado que mostrar y aún no lo estamos haciendo. Mateo, ¿cuáles son tu formato básicamente de planificación? ¿Lo ordenas tu año por semestres, por trimestres? ¿Cómo es el día a día? Dijiste que no eres muy bueno para el computador por el tema del trabajo, pero me imagino que debe haber un Excel, un Word o un cuaderno. ¿Cómo es eso? Bueno, yo soy lo más desordenado que hay en ese sentido. Como que voy sobre la marcha de alguna manera y me van saliendo los proyectos y voy, claro, tengo un mail por acá, un mail por allá, pero no tengo, la verdad, como un ordenamiento temporal del año ni cerca. O sea, yo hasta ayer quería pasar la semana acá en la casa y me voy pasado mañana a San Pedro de Atacama. Es bacán por un lado y es terrible por otro lado, porque no sé, pues la gente me dice, oh, qué envidia, que no tenéis rutina, qué maravilla, ¿cachai? Pero bueno, me encantaría poder, no sé, tomar clases de tenis los martes y jueves y nunca no puedo, no me puedo inscribir a ni una cuestión, no puedo comprometer ni una fecha, no puedo, oye, vamos a ir el 23 a no sé dónde, puta, no sé, ojalá pueda ir, ¿cachai? Pero la verdad sería Barça quejarme, porque es súper entretenido, es dinámico y es bacán, pero no tengo muy ordenado el año, para nada. O sea, ahora yo, ponte tú, estoy como con 4 proyectos documentales, pero voy ahí súper como, oye, viene una ventana, buen tiempo, aprovechemos de ir a grabar el río no sé cuánto, porque estoy en un proyecto de ríos, ¿cachai? Y ahí me voy ordenando sobre la marcha, veo como no, el 23 tengo que ir a no sé dónde, ya podríamos dejarlo para el 30, pero cero Cartagán, cero Excel, cero... Sí, espero poder empezar a ser un poco más ordenado en ese sentido. Y creo que va a ser sano también.
Te he tirado un par de consejos para realizadores jóvenes, gente que puede estar recién empezando, lanzarse, ¿no? Tener como esa actitud. ¿Algún otro consejo quizás de cosas que no hacer, por ejemplo? Yo creo que lo que no hay que hacer es alardear de tu trabajo uno mismo, en principio. Eso es como el principio de que no estás haciendo las cosas bien. Porque, bueno, uno de mis grandes referentes fue este fotógrafo ruso con el que yo trabajé un par de semanas en la Patagonia. Claro, tú veías un compadre que se ha ganado 4 veces el WordPress Photo, que obviamente dentro de los 5 o 10 mejores fotógrafos del mundo. Y el loco no tiene ni Instagram. Y él lo único que me dijo fue: haz tu trabajo y hazlo bien. Haz tu trabajo y hazlo bien. El resto da lo mismo. Y de esas palabras como que fue como, ¡fua! Acabó que sí. Como que si así tú pegas y la hacís bien, de verdad, alguien va a hablar de ti probablemente y no vaya a tener que ser tú quien lo haga. Yo entiendo que si eres chico y tenéis 20 años, estáis partiendo, obvio que queréis como hablar de la weá, y es normal. Mi mayor consejo es ese, es como, en vez de gastar tiempo alardeando de tu trabajo y contando de tu trabajo, gástalo trabajando. Es difícil porque uno quiere mostrar, quiere dar a conocer. Podríais estar trabajando en tu proyecto en ese mismo tiempo. Entonces, si me preguntáis qué es lo que diría que lo que no hay que hacer, es eso, es como tratar de luchar contra este ego que todos tenemos. Hay que una lucha constante. Y algunos tenemos más que otros tenemos menos, pero todos tenemos. Yo creo que es una lucha constante y una lucha importante y sana. En vez de alardear de nuestra pega, hacer nuestra pega. Ese es como el mayor de los consejos que yo daría. Y hacerla bien. Por mi parte, no sé si Chris, tú tienes otra pregunta. Creo que hemos abusado harto del tiempo de Mateo, y agradecer la posibilidad de poder tenerlo por primera vez por estos lados, a pesar de que lo hemos mencionado muchísimas veces. Es súper bacán en realidad poder conocerte. Hay una cantidad de conceptos que yo creo que esto lo vamos a repasar más de alguna vez, porque dijiste cosas muy, muy interesantes. Yo me quedo como siempre, pero me quedo básicamente con el tema de la educación, con este tema de la humildad que hablaste, de este saber ubicarse siempre, no perder esa capacidad de asombro y enfocarse harto en los niños. Y me encantó eso que desde chico te dijeran lo bacán que eras, Sí, porque no se equivocaron. Sí, bueno, por mi parte es muy agradable la conversación, la verdad, podría seguir sin problemas. Así que son ustedes dos admirables personas, hacen tremendas preguntas, hacen muy bien su trabajo. Espero que se vuelva a repetir. Me quedo con lo de lanzarse, ¿no? Creo que sobre todo en este tema es súper riesgoso en términos de que hay que correr riesgos, ¿no? Es igual que la escalada, donde tenéis que, para poder ir subiendo el nivel, tenéis que estar dispuesto a correr riesgos, ¿no? Entonces hay que ir generando ese cuero de chancho de asumir cuando uno se equivoca y rearmarse y volver a intentarlo de nuevo, también aprendiendo y contando con ese grupo, ¿no? de colaboradores, de amigos, ¿no? de comunidad que te sirve como de apoyo, de contención y también de crítica, y una crítica constructiva. Feliz de poder haberte quitado un poquito de tu tiempo para poder conversar y llevar estos conceptos, estos pensamientos también y sueños hechos realidad, que es lo que más me gusta de tu caso, porque lo he compartido, he tenido la suerte de estar muy cercano a toda esa evolución. Nada, agradecerte y esperando también de que podamos después volver a conversar respecto de esas nuevas producciones que estaba ahí comentando durante la entrevista. Bacán, y no me quitan tiempo porque estos tiempos son muy valiosos, son enriquecedores, así que yo creo que todos nos enriquecemos en torno a estas conversaciones. Mateo Barrenengoa, Chris Moscoso, les quiero agradecer enormemente el tiempo, los conceptos, lo vamos a dejar hasta acá, así que nos vemos en la próxima. Un gran abrazo. Chao, que estén muy bien. Chao, un gusto.